Hola, en este video voy a analizar 50 preguntas sobre estrategias algorítmicas. Voy a decir la respuesta correcta, explicarla brevemente con base teórica y comentar por qué las demás no son correctas. Tenemos la primera pregunta, nos dice, ¿una estrategia algorítmica es? La respuesta correcta es la B, un enfoque general para resolver problemas, es decir, una forma de abordar la solución. Las otras no son correctas. La A no es válida porque es un lenguaje, la C tampoco porque es un tipo de dato, y la D es incorrecta porque es hardware. Ahora la pregunta 2 nos dice, ¿las estrategias algorítmicas permiten? La respuesta correcta es la B, porque diseñan soluciones eficientes y sobre todo organizadas. Las otras no son correctas. La A no es porque no hay planificación, la C tampoco porque el análisis es necesario, y la D es incorrecta porque no se buscan errores. La pregunta 3 nos dice, ¿cuál de las siguientes es una estrategia algorítmica clásica? La respuesta correcta es la B, la programación dinámica, porque es usada para optimizar problemas. Las otras no son correctas. La A no es porque es estructura, la C tampoco porque es sistema, y la D es incorrecta porque es lenguaje. Ahora pasamos a la pregunta 4. Nos dice, ¿las estrategias algorítmicas se seleccionan según? La respuesta correcta es la B, la naturaleza del problema. Las otras no son correctas. La A no es relevante, la C tampoco porque es herramienta y la D es incorrecta porque no influye. La pregunta 5 nos dice, divide y vencerás. Consiste en... La respuesta correcta es la B, dividir, resolver y combinar. Las otras no son correctas. La A no es porque no es al azar, la C tampoco porque eso es fuerza bruta y la D es incorrecta porque no es heurística. La pregunta 6 nos dice, un ejemplo de divide y vencerás es... La respuesta correcta es la A, merge sort, porque divide el problema. Las otras no son correctas. La B no es porque no divide, la C tampoco porque es voraz y la D es incorrecta porque es recorrido. La pregunta 7 nos dice, la estrategia de fuerza bruta revisa. La respuesta correcta es la C, todas las soluciones posibles. Las otras no son correctas. La A no es porque no es una sola, la B tampoco porque no son parciales y la D es incorrecta porque sí evalúa. La pregunta 8 nos dice, ¿una ventaja de la fuerza bruta es? La respuesta correcta es la B, garantiza solución correcta. Las otras no son correctas. La A no es porque no es rápida, la C tampoco porque sí consume tiempo y la D es incorrecta porque sí necesita datos. La pregunta 9 nos dice, ¿una desventaja de la fuerza bruta es? La respuesta correcta es la B, es ineficiente en problemas grandes. Las otras no son correctas. La A no es porque no es la principal, la C tampoco aplica y la D es incorrecta porque sí encuentra solución. La pregunta 10 nos dice, ¿la programación dinámica es útil cuando? La respuesta correcta es la A. Hay subproblemas repetidos. Las otras no son correctas. La B no es porque sí deben existir. La C tampoco porque no es aleatoria. Y la D es innecesaria porque sí requiere estructura. Pasamos a la pregunta 11. Nos dice, ¿la programación dinámica almacena? La respuesta correcta es la B, resultados de subproblemas, porque se guardan para reutilizarlos. Las otras no son correctas. La A no es porque no usa datos aleatorios, la C tampoco porque no almacena árboles, y la D es incorrecta porque no se basa en tablas hash. La pregunta 12 nos dice, ¿programación dinámica evita? La respuesta correcta es la B, evita recomputar soluciones repetidas, porque optimiza el tiempo. Las otras no son correctas. La A no es porque sí se puede usar recursión, la C tampoco porque sí ejecuta funciones, y la D es incorrecta porque sí usa memoria. La pregunta 13 nos dice, ¿un ejemplo de programación dinámica es? La respuesta correcta es la A, Fibonacci optimizado, porque reutiliza resultados.
Las otras no son correctas. La B no es porque es divide y vencerás. La C tampoco porque es recorrido. Y la D es incorrecta porque es heurístico. La pregunta 14 nos dice, ¿los algoritmos voraces Grady toman? La respuesta correcta es la B, decisión localmente óptima, porque así funcionan los Grady. Las otras no son correctas. La A no es porque no elige lo peor, la C tampoco porque no es al azar, y la D es incorrecta porque no evalúa todo. La pregunta 15 nos dice, un ejemplo clásico de algoritmo voraz es, la respuesta correcta es la A, Dijkstra, porque elige el menor costo en cada paso. Las otras no son correctas. La B no es porque es programación dinámica, la C tampoco porque no es greedy, y la D es incorrecta porque no es voraz. La pregunta 16 nos dice, ¿los greedy funcionan bien cuando? La respuesta correcta es la A, cuando lo local lleva a lo global, porque ahí greedy funciona bien. Las otras no son correctas. La B no es porque puede fallar, la C tampoco porque no depende de eso, y la D es incorrecta porque sí hay restricciones. La pregunta 17 nos dice, ¿backtracking es útil para? La respuesta correcta es la B, búsqueda con retroceso, porque explora y vuelve atrás. Las otras no son correctas. La A no es porque no es optimización continua, la C tampoco porque no es ordenamiento y la D es incorrecta porque no es su objetivo. La pregunta 18 nos dice, ¿backtracking explora? La respuesta correcta es la B. Explora y retrocede cuando falla, porque es esa su lógica. Las otras no son correctas. La A no es porque no es un solo camino, la C tampoco porque no usa derivadas y la D es incorrecta porque sí hay poda. La pregunta 19 nos dice, un ejemplo típico de backtracking es, la respuesta correcta es la A, n reinas, porque es un caso típico de backtracking. Las otras no son correctas. La B no es porque es directo, la C tampoco porque no requiere búsqueda, y la D es incorrecta porque es recorrido. La pregunta 20 nos dice, la ramificación y la poda, brush, en both, mejora fuerza bruta. La respuesta correcta es la A, podar soluciones no óptimas, porque reduce el espacio de búsqueda. Las otras no son correctas. La B no es porque no evita vecinos, la C tampoco porque no elimina recursión, y la D es incorrecta porque no elimina estados completamente. La pregunta 21 nos dice, brush en both es útil en... La respuesta correcta es la A, problemas de optimización exacta, porque brush en both se usa para encontrar la mejor solución posible. Las otras no son correctas. La B no es porque no es para sumas simples, la C tampoco porque no es un método de ordenamiento y la D es incorrecta porque no es específico para los árboles AVL. La pregunta 22 nos dice, ¿las heurísticas permiten? La respuesta correcta es la B, resolver problemas con aproximaciones, porque las heurísticas buscan soluciones rápidas. Las otras no son correctas. La A no es porque no garantiza soluciones perfectas, la C tampoco porque no evita cálculos, y la D es incorrecta porque no construye hardware. La pregunta 23 nos dice, ¿una heurística es? La respuesta correcta es la A, una regla aproximada, porque una heurística es una guía basada en experiencia. Las otras no son correctas. La B no es porque no es exacta, la C tampoco porque no es un grafo, y la D es incorrecta porque no es un árbol. La pregunta 24 nos dice, ¿las metaheurísticas incluyen? La respuesta correcta es la B, recorrido simulado, ACO y PSO, porque son metaheurísticas conocidas. Las otras no son correctas. La A no es porque Merge-sort es determinista, la C tampoco porque no es una estrategia de división, y la D es incorrecta porque DFS no es una metaheurística. La pregunta 25 nos dice, ¿las metaheurísticas se usan cuando?
La respuesta correcta es la B, cuando el espacio es grande y complejo, porque ahí se usan meteorísticas. Las otras no son correctas. La A no es porque no es para problemas triviales, la C tampoco porque puede haber múltiples soluciones y la D es incorrecta porque sí hay función objetivo. La pregunta 26 nos dice, una estrategia probabilística usa, la respuesta correcta es la B, aleatoriedad controlada, porque los métodos probabilísticos usan azar guiado. Las otras no son correctas. La A no es porque no son derivadas, la C tampoco porque no se basan en árboles y la D es incorrecta porque no depende de filtros. La pregunta 27 nos dice, una ventaja de usar probabilidad es, la respuesta correcta es la A, escapar de óptimos locales, porque la aleatoriedad ayuda a explorar mejor. Las otras no son correctas. La B no es porque no siempre es exacto, la C tampoco porque sí usa memoria y la D es incorrecta porque no elimina vecinos. La pregunta 28 nos dice, ¿los algoritmos genéticos son? La respuesta correcta es la B, meteorísticos evolutivos poblacionales, porque los algoritmos genéticos funcionan con poblaciones. Las otras no son correctas. La A no es porque no son exactos, la C tampoco porque no son árboles y la D es incorrecta porque no es backtracking. La pregunta 29 dice, ¿los GA usan? La respuesta correcta es la A, mutación y cruce, porque son operadores básicos de los algoritmos genéticos. Las otras no son correctas. La B no es porque no usan derivadas, la C tampoco porque no usan tablas hash y la D es incorrecta porque no usan árboles. La pregunta 30 nos dice, ¿el recocido simulado sea usa? La respuesta correcta es la B, temperatura y probabilidad, porque el recocido simulado se basa en ese control. Las otras no son correctas. La A no es porque no usa gradientes, la C tampoco porque no es fuerza bruta y la D es incorrecta porque no usa árboles aleatorios. La pregunta 31 nos dice, en PSO, cada partícula tiene, la respuesta correcta es la A, posición y velocidad, porque en PSO cada partícula se mueve en el espacio de soluciones con esos dos valores. Las otras no son correctas. La B no es porque no usan nodos ni profundidad, la C tampoco porque no usan derivadas y la D es incorrecta porque no trabaja con árboles. La pregunta 32 nos dice, ¿ACO se inspira en? La respuesta correcta es la B, hormigas y feromas, porque ACO se basa en el comportamiento de las hormigas reales. Las otras no son correctas. La A no es porque no se inspira en aves, la C tampoco porque no se usa mamíferos y la D es incorrecta porque no se basa en peces. La pregunta 33 nos dice, ¿una estrategia Grady falla cuando? La respuesta correcta es la A. No hay optimalidad global garantizada, porque Grady puede fallar en problemas complejos. Las otras no son correctas. La B no es porque un solo camino no define el problema, la C tampoco porque no depende de la heurística y la D es incorrecta porque no es por igualdad de valores. La pregunta 34 nos dice, ¿la complejidad se reduce con? La respuesta correcta es la B, podas, porque eliminan ramas innecesarias y reducen la complejidad. Las otras no son correctas. La A no es, porque backtracking no reduce por sí solo, la C tampoco, porque agregar nodos aumenta complejidad, y la D es innecesaria porque más memoria no optimiza. La pregunta 35 nos dice, ¿una estrategia voraz no revisa? La respuesta correcta es la A, todo el espacio de búsqueda, porque Grady solo toma decisiones locales. Las otras no son correctas. La B no es, porque sí revisa la mejor opción local. La C tampoco, porque sí evalúa costos. Y la D es incorrecta porque sí usa heurísticas. La pregunta 36 nos dice, ¿las estrategias algorítmicas permiten? La respuesta correcta es la A, escoger la mejor forma de resolver un problema, porque las estrategias algorítmicas guían el diseño de soluciones,
Las otras no son correctas. La B no es porque no eligen lenguajes, la C tampoco porque no evitan algoritmos, y la D es incorrecta porque no solo convierten datos. La pregunta 37 nos dice, ¿un algoritmo divide y vencerás suele ser? La respuesta correcta es la A, recursivo, porque divide y vencerás normalmente se implementa con recursión. Las otras no son correctas. La B no es porque no es solo iterativo, la C tampoco porque no es aleatorio, y la D es incorrecta porque sí es determinista. La pregunta 38 nos dice, ¿un problema con subestructuras óptimas es ideal para? La respuesta correcta es la A, programación dinámica, porque aprovecha subestructuras óptimas. Las otras no son correctas. La B no es porque BFS es recorrido. La C tampoco porque fuerza bruta es ineficiente. Y la D es incorrecta porque árboles no resuelven el problema. La pregunta 39 nos dice, una condición importante para usar Credi es, la respuesta correcta es la A, optimalidad de prefijo, porque es condición necesaria para Credi. Las otras no son correctas. La B no es porque árboles no son condición, la C tampoco porque derivadas no aplican, y la D es innecesaria porque números binarios no son criterio. La pregunta 40 nos dice, ¿la fuerza bruta garantiza? La respuesta correcta es la B, encontrar la solución óptima, porque fuerza bruta evalúa todas las posibilidades. Las otras no son correctas. La A no es porque no garantiza tiempo mínimo, la C tampoco porque sí consume memoria, y la D es incorrecta porque no se basa en árboles completos. La pregunta 41 nos dice, ¿las heurísticas no garantizan? La respuesta correcta es la B, soluciones exactas, porque las heurísticas no solo garantizan exactitud, las otras no son correctas. La A no es porque sí pueden dar buen tiempo, la C tampoco porque no se enfocan en aproximaciones como garantía, la D es incorrecta porque no definen exploración completa. La pregunta 42 nos dice, ¿la poda en Brush y Boat elimina? La respuesta correcta es la A, soluciones, que no pueden ser óptimas, porque la poda elimina ramas innecesarias. Las otras no son correctas. La B no es porque no elimina soluciones buenas, la C tampoco porque no se basa en caminos cortos, y la D es innecesaria porque no elimina heurísticas. La pregunta 43 nos dice, ¿las meteorísticas pueden? La respuesta correcta es la A, combinar exploración y explotación, porque las meteorísticas equilibran ambas estrategias. Las otras no son correctas. La B no es porque no siempre son exactas, la C tampoco porque no evitan vecinos, y la D es incorrecta porque no eliminan la función objetivo. La pregunta 44 nos dice, ¿las estrategias algorítmicas ayudan a? La respuesta correcta es la A, optimizar procesos y recursos, porque ese es el objetivo principal de las estrategias algorítmicas. Las otras no son correctas. La B no es porque no evitan el análisis, la C tampoco porque no eliminan problemas, y la D es incorrecta porque no dependen solo de recursión. La pregunta 45 dice, ¿un problema NP difícil suele resolverse con? La respuesta correcta es la B, meteorísticas, porque los problemas NP difíciles no tienen solución eficiente exacta conocida. Las otras no son correctas. La A no es porque la fuerza bruta es muy ineficiente, la C tampoco porque no resulta complejidad alta, y la D es incorrecta porque ambas tablas no bastan. La pregunta 46 nos dice, ¿los algoritmos voraces toman decisiones? La respuesta correcta es la A, localmente óptimas, porque los algoritmos voraces eligen la mejor opción en cada paso. Las otras no son correctas. La B no es porque no son aleatorias, la C tampoco porque no usan profundidad, y la D es incorrecta porque sí son decisiones válidas. La pregunta 47 nos dice, ¿la programación dinámica usa? La respuesta correcta es la A, tablas, porque programación dinámica guarda resultados intermedios. Las otras no son correctas. La B no es porque no usa derivadas, la C tampoco porque no usa ferómonas, y la D es incorrecta porque no es meteorística. La pregunta 48 nos dice, backtracking retrocede cuando. La respuesta correcta es la A, cuando la acción no funciona, porque backtracking retrocede ante fallos. Las otras no son correctas.
La B no es porque no retrocede si está bien, la C tampoco porque no depende de memoria, y la D es innecesaria porque sí puede haber nodos. La pregunta 49 nos dice ramificación y poda explora. La respuesta correcta es la A, árbol de decisiones con poda, porque elimina ramas innecesarias para optimizar la búsqueda. Las otras no son correctas. La B no es porque no explora solo parte fija, la C tampoco porque sí explora, y la D es incorrecta porque no siempre toma la peor rama. Por último, la pregunta 50 nos dice, ¿una estrategia algorítmica es útil para? La respuesta correcta es la A, resolver problemas correctamente y con eficiencia, porque ese es el objetivo de las estrategias algorítmicas. Las otras no son correctas. La B no es porque no evita programar, la C tampoco porque no es para gráficos, y la D es innecesaria porque no tiene relación con memes. Y bueno, con esto terminamos las 50 preguntas. Como conclusión, las estrategias algorítmicas son fundamentales porque permiten resolver problemas de manera eficiente, eligiendo el enfoque adecuado según el contexto. Gracias por ver el video.